Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Te puede sonar un poquito extraño el título, pero después de leer el Salmo 41 nos vamos a dar cuenta que la generosidad es un buen negocio. Que aquel que es generoso le va bien, que el alma generosa será prosperada, que aquel que tiene el corazón para ayudar al necesitado, al pobre, aquel que requiere, Dios lo bendice. De manera, amados, que ser generoso es un buen negocio. Es cierto que el Señor Jesús enseñó el dar y prestar sin esperar nada a cambio, lo cual es el cristianismo top, es decir, el cristianismo como debe de ser. Pero como estamos estudiando los salmos, es evidente que no podemos pasar por alto la revelación que se tenía en ese momento y que también es revelación del Espíritu de Dios para nosotros a fin de que lo vivamos. Por tanto, amados, la generosidad es un buen negocio. Te conviene ser generoso. Salmo 41, versículo 1 al 3, por favor. Vamos a leerlo en voz alta con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Yahvé. Yahvé lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahvé lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Saben, cuando alguien va a emprender un negocio, cuando alguien piensa en comercializar, negociar, poner una empresa, suele estar pensando en lo que va a recibir. Hasta hace números de lo que recibiría con las características del negocio que quiere poner. Pero tal enfoque es un enfoque basado en codicia. Esa no es la razón ni la forma de comenzar un negocio. En realidad, la forma bíblica es distinta. Cuando alguien piensa en bendecir, en hacer bien, en producir empleos, en hacer un servicio o un bien que bendiga a mucha gente, y entre más gente bendigas, mejor te va a ir. Cuando tienes un bien o un servicio para muchos, prosperarás. Cuando quieres hacer el negocio de la vida en una sola persona, te vas a equivocar. Cuando estás haciendo números para pensar en cuánto vas a recibir, estás equivocado. La codicia te está engañando. El enfoque correcto es: ¿cómo puedo bendecir a más gente? ¿Cómo puedo hacerle bien a más personas? ¿Cómo puedo producir un bien o un servicio a más? ¿Cómo puedo dar trabajo a más gente? Cuando piensas de esa manera, se abrirán las ventanas de los cielos y serás bendecido. El reino de los cielos maneja un principio distinto que aún en el mundo funciona. Si inventas un aparato que le bendiga a muchos, que haga bien a la gente, prosperarás. Entonces el punto de esto es hacer bien. Y este versículo, este pasaje, precisamente trata mucho acerca de esto en un momento muy difícil del rey David. Este capítulo o este salmo es compuesto por David en una situación verdaderamente complicada, porque fue el tiempo en el cual se levantó contra él su propio hijo Absalón en una rebelión, y su consejero de mayor confianza, la persona que le había hecho grande y le acompañaba a lo largo de la vida, es más, se llamaba Ahitofel. Este hombre era considerado, dice la Biblia, que consultarlo a él era como consultar la palabra de Dios. Este consejero lo traiciona y se pone del lado de Absalón y le da consejos de cómo quitarle el trono a David. Y en medio de todo ese problema, David tiene que huir del palacio, y en su huida algo pasó, que David se enferma. En el capítulo lo menciona, y no una enfermedad ligera, grave. Tanto así que los enemigos esperaban que David se muriera y decían: ¿hasta cuándo va a durar este hombre que no se muere? Ya que termine de morirse de una vez. Entonces todo el mundo pensó: es el final de David, se acabó, ya no hay esperanza para él. En esa circunstancia David recordó: yo le he hecho bien al pobre, yo he sembrado misericordia, y yo sé que Dios es fiel para tener misericordia de mí y acordarse de lo que yo he hecho por alguien más. Y en esa circunstancia Dios también recordó la misericordia de David para tener compasión de él y hacerle bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno.
y va a ser generoso con aquel que ha sido generoso con el pobre. Una siembra. Veremos 4 puntos únicamente, los cuales son muy importantes. El primero de ellos: el generoso es feliz. Si alguno dice, ¿qué me falta? No soy feliz. A lo mejor si me dieran, si me amaran, si me atendieran, si sanara, si tuviera, sería feliz. No, amado, no te equivoques. El generoso es feliz. El pasaje comienza diciendo: bienaventurado, feliz el que piensa en el pobre. Feliz el que piensa en el pobre. Ahora, el pasaje no dice feliz el que le da al pobre, que lo incluye. En realidad lo que está diciendo es el que piensa en el pobre. Quiero que entiendas la Biblia porque es muy exacta. Y el pasaje no está diciendo lo que normalmente sucede. Generalmente todos, cuando damos a alguien que tiene necesidad, es bondad de oportunidad. Vas por la calle, encuentras a alguien pidiendo limosna, eres movido a compasión, sacas dinero, una moneda, o lo invitas a comer algo y le das. Pero es bondad de ocasión. Pero el pasaje no está hablando de la bondad de ocasión. El pasaje está hablando de el que piensa en el pobre, es decir, algo planeado, algo pensado. El que tiene un presupuesto para el pobre. No es el que le dio de último momento, es aquel que en su presupuesto ha apartado algo para el que tiene necesidad. Eso es lo que hacía David. David no es un bondadoso de oportunidad, que es bueno. David es alguien que aparta dinero, que aparta bienes para ayudar a otros, y lo estuvo haciendo a lo largo de toda su vida. Por eso ahora que se encuentra enfermo, dejando sus bienes, huyendo, traicionado, él se acuerda y dice: oh, yo he sembrado misericordia, y yo sé, porque yo pensé, yo tenía un presupuesto, Dios está también pensando en mí. Ahora que yo necesito ayuda, yo pensé en el pobre, Dios piensa en mí. Bendito sea Dios. Y así es, amados. Dios es bueno y generoso. El problema es que algunos no tienen ni siquiera un presupuesto. Va a tener un presupuesto para el pobre. Si no tiene ni presupuesto para sí mismo, va a tener presupuesto para alguien más. No estoy hablando que tengas para dar, porque todos tenemos, en menor o mayor grado, la oportunidad de hacerle bien a otro, por poco que sea. El punto, amado, es pensar, implica preparar algo. No es meter la mano de último momento y ya, prepararlo. Que tú tengas en tu corazón: voy a vivir haciéndole bien al que lo necesite en la medida de mis posibilidades. Voy a apartar, voy a traer en mi auto dinero, algo que estaré repartiendo, que estaré dando hasta donde se acabe, donde no tendrás que afectar a tus hijos, por ejemplo. Hasta donde puedas, pero estás pensando en ello. ¿Por qué razón? Porque tu Dios es extraordinariamente ordenado y Él tiene un plan, y cuando la gente actúa como Él, con un plan ordenado, oh glorioso Dios, que te bendecirá, que te hará bien y te ayudará en tu necesidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es bueno, por eso serás feliz. Bienaventurado, serás feliz. ¿Qué es lo que te falta? Generosidad para ser feliz. Ese es el punto, eso está hablando el pasaje. Una persona sabia prepara su futuro con gastos médicos mayores, con un fondo de ahorro, lo que sea, algo para tratar de ver en la vejez. Yo sé, a tus 20 años no te enfermas de nada, pero hoy no te cuesta tanto el seguro. Deberías tenerlo ya, para que cuando tengas 50 años y empieces a usarlo, ya no te cueste tanto. Porque cuando lo quieras comprar después de los 50, quién sabe cuánto te va a costar. Es en serio, amados. Porque es más fácil que lo compres joven y luego vas incluyendo a la esposa y luego a los hijos en un mismo seguro, que empezar en la vejez. Si no lo hiciste antes, empieza hoy, amado. Pastor, demasiado tarde. No lo es. Yo conozco al Dios que amplía la vida, al Dios que hace a un hombre como Moisés llegar a los 120 años sin perder ni su vigor ni su vista, al Dios que le da hijos a Abraham a los 100 años, el Dios que puede ampliarte la vida, recuperarte la salud y hacer maravillas. Así que comienza hoy, porque si tú empiezas hoy a vivir bien, Dios se va a involucrar contigo para que tu vida se extienda y valga la pena. Él es bueno, amado, bendito sea Dios. Hazlo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Así como esos seguros, piensa en un apartado para hacerle bien a los demás. ¿Por qué razón?
porque eso es parte de la siembra cuando tú la necesites. Hoy tú no estás enfermo, pero un día podrías necesitar un milagro de salud. Dale al enfermo, visítalo. Hoy tú no tienes una deuda, quizá estás muy bien, pero un día podrías tener deudas. ¿Qué te parece si le das al que tiene deudas y lo ayudas en su necesidad, para que cuando haga falta has puesto siembra en tu propia vida y Dios te ayudará? Bendito sea Dios, serás feliz. En segundo lugar, el generoso es libre. Dios lo libertará, eso dice el pasaje. En el día malo lo librará Yahvé. Dios no dice que no habrá días malos. Dios dice que podría librarte de los días malos. Este mundo tiene aflicción, Jesús lo dijo. La gente allá afuera y los cristianos, tanto creyentes como no creyentes, tienen accidentes, enfermedades, contratiempos, problemas, situaciones difíciles. Todo mundo. A todo el mundo le pasa, se descompone el carro del cristiano y del mundano. A todo el mundo le pasa que hay días buenos y días malos. Así sucede. Un día te levantas y el carro tiene la llanta ponchada, por así decirlo. Hay días de todo. Y podrías tener algún daño grave, de algo delicado realmente. El mundo así es. Dios no promete que no habrá días malos. Lo que Dios promete es que para ti podrían no ser malos, que te librará a ti, como si no hubiera días malos para ti. ¿Y por qué razón? O sea, aún en los días malos serás saciado, porque tuviste misericordia del pobre. Dice: el que piensa en el pobre, en el día malo yo lo libraré. Bendito sea Dios. Es decir, debes sembrar para los momentos difíciles. Ayuda a aquel que esté en problema, porque un día lo pueden necesitar. Y como tú ayudaste a otro, cuando tú necesites, Dios vendrá hacia ti y te ayudará a ti también. Bendito sea el Señor. Te encuentras a alguien en apuros, ayúdale. No solo porque eres cristiano, también como una siembra, para que el día necesario Dios también te libre a ti de tu adversidad, de tu problema. Cuán maravilloso es Dios. Este es un ahorro, amados, un ahorro de misericordia. La Biblia dice que se le dará juicio sin misericordia al que no tuvo misericordia. Evidentemente al que tiene misericordia le tendrán misericordia en su momento. Siembra, haz un ahorro. Dicen por ahí que los bienes son para remediar males. Haz bienes también, no solamente las propiedades. Me refiero a hazle bien a los demás, porque un día necesitarás que Dios te haga bien a ti. Tienes una oportunidad de sembrar, de ahorrar misericordia y bondad, milagros para el futuro. Esa vez que te detienes en la carretera a ayudar a alguien más, misericordia para el día que haga falta. Te librará de ese accidente, te sacará delante de esa adversidad. Ese momento que tú visitaste a otro en el hospital, la gracia de Dios vendrá sobre ti para librarte de la enfermedad. Siembra, amado, deposita en el ahorro de la gracia y misericordia de Dios, porque un día vendrá sobre ti. El pasaje dice eso: el que piensa en el pobre, él será librado del día malo. Yo no quiero días malos, yo quiero días buenos. Pero como este mundo tiene días malos, ¿cómo me libro de ellos? Teniendo misericordia de los demás. Bendito sea Dios, el Señor es bueno. Alguien bendiga a nuestro Dios. Gloria a Dios. En tercer lugar, el generoso es protegido. Eso dice el pasaje. El generoso es protegido. Versículo 2: Yahvé lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Primero dice: lo guardará. Sembrar en el pobre es como contratar protección. Y piensa en eso: traer a alguien permanentemente, no un humano. Ángeles acamparán en derredor de los que le temen y los defiende. Bendito sea el Señor. Lo protegerá, lo guardará, estará allí. Dios se encargará de protegerte, de cuidarte. No hay diablo, no hay demonio, no hay tinieblas que puedan tocar ni tu vida, ni tu casa, ni siquiera plaga tocará tu morada, porque la gracia de Dios te protege a causa de que tú también pensaste en el pobre. Bendito sea Dios. Hazlo, mi amado, vale la pena. Vamos, alguien glorifica a Cristo con todo su corazón. Bendito sea Dios. Alguno podría pensar que es un poco iluso considerar que nos libraremos de días malos, que nos libraremos de los enemigos, de problemas, que estaremos protegidos como en una burbuja de manera especial.
porque nosotros tengamos misericordia de otros. Y no faltará el que diga: yo conozco a alguien que hace muchas cosas buenas y le ha ido muy mal en la vida. Yo sé que alguno podría pensar que es iluso esto, pero yo sigo creyendo que la palabra de Dios es verdad, que Dios no miente, que el Señor promete esto, y aquel que le cree y lo hace, el Señor le habrá de responder, y que Dios cumplirá su palabra. Yo tengo una sola estadística: la palabra de Dios. Tengo un solo ejemplo: la palabra de Dios. Tengo una sola meta: la palabra de Dios. Hay algo en lo que creo que va a prevalecer: la palabra de Dios. Por tanto, mi experiencia no hace teología, la palabra de Dios hace mi doctrina y mi teología. Dios lo ha dicho y así es. Bendito sea su nombre por siempre. Cree a Él. Dice que te guardará, que te dará vida. Todos tratamos de vivir más. No se hagan, todo el mundo trata. Yo veo que hasta cuando ya están muy viejitos en el hospital, ahí están resistiéndose, no se van. Tratan de vivir más y siguen adelante y se esfuerzan. Yo lo he dicho en otra ocasión: los cristianos siempre hablamos del cielo y nadie se quiere ir. Queremos vivir más. Y no está mal, porque es parte de las promesas de Dios el bendecirte y darte larga vida. Todos tratamos de vivir más. Pues la promesa de Dios es que te dará vida si piensas en el pobre. Te amplía la vida. Eso dice el pasaje. David lo está diciendo cuando está enfermo y los enemigos dicen: ya muérete, ya que se muera. Cuando su hijo Absalón le quitó el trono, cuando sus amigos lo han traicionado. Es un salmo que incluso sirve de estereotipo de Judas traicionando a Jesús. Y en medio de todo esto, cuando parece que todo está mal, David sigue confiando. Yo pensé, en toda mi vida pensé en el pobre: Dios me dará vida. Hoy te están muriendo, Dios me dará vida. Yo tuve misericordia, Dios me dará vida. Oye, tus enemigos son demasiados, Dios me dará vida. Ya no tienes a tu ejército, no importa, Dios me dará vida. Todo el mundo te quiere matar. Cuando pensaban: de esta no sale, ya no se recupera, está viejo, está acabado, no tiene dinero, no tiene ejército, no tiene a nadie, perdió el trono, ha salido de Jerusalén, no le queda nada. Pero David dice: me queda una cosa: Dios es fiel a su palabra. Él prometió que el que piensa en el pobre le dará vida, y yo sé que me dará vida porque lo he hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Créele a Dios, amado, con todo el corazón. Le dará vida. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Es que de verdad deseaban que se muriera. De esta no se recupera. Hasta ahí llegó. ¿Quién sabe qué hay en el alma del que envidia, del que aborrece, que desea el mal, y que cuando ve que le va mal se alegra? Ándele, qué bueno para... cuidado. Pero el salmista actúa de una manera espectacular. Cuando corría el rumor de la ruina y de que todo se acabó, él dice: yo sé que en el momento que ayudé a otros, sembré, para que yo no sea entregado a la voluntad de mis enemigos. No se van a salir con la suya. Amado, vengo de parte de Dios a decirte: ten misericordia, compasión, amor del pobre, del necesitado. Y te doy la palabra de Dios que te promete por ese salmo que tus enemigos no te vencerán, no se enseñorearán de ti, no van a prevalecer, no va a ser su voluntad la que va a resistir. La palabra de Dios va a perseverar y va a cumplirse en tu vida, te hará bien. No te va a entregar a la voluntad de tus enemigos. La voluntad de Dios es la que se va a cumplir en tu vida. Así que en el nombre de Jesús, abre tu corazón y sé fiel. Bendito sea Dios. Pensar en el pobre hace que Dios piense en ti. Pensar en el pobre hace que Dios piense en ti. Amados, Jesús constantemente lo decía: lo que hace uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo haces. Siempre que tienes compasión, Él va a tener compasión de ti. Es como, mira, en un espejo, no importa lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que a ti te parezca, lo que hay en el espejo es un reflejo tal cual. No vas a engañarlo. Por más rápido que te muevas, el espejo se va a mover igual de rápido. No vas a poder moverte distinto. Es un espejo. Es más o menos eso lo que te dice el pasaje. El espejo de su gracia, el espejo de su misericordia, el espejo de su bondad es tu amor a tu prójimo. Lo que tú hagas por los demás va a verse reflejado sin error sobre tu vida.
Dios lo hará contigo también. Convirtámonos en la gente que sale a la ciudad a hacerle bien a otros, que tienen un presupuesto de ayuda, de bendición, de apoyo, de sacar adelante a los demás. Hazlo, mi amado, porque eso va a ser el espejo de la misericordia y la bondad de Dios para contigo. El día que necesites un milagro, vendrá un milagro. El día que requieras un ángel a tu favor, estará ahí un ángel a tu favor. Cuando haga falta que el cielo se abra, así como tú abriste tu mano hacia alguien más, el cielo se abrirá hacia ti. Dios es fiel, bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Trato de convencerte, amado, con todo el corazón de que la misericordia, la generosidad es un buen negocio. El generoso es sanado. Dice el versículo 3: Yahvé lo sustentará sobre el lecho de su dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. O sea, David está muy enfermo. Cuando escribe el salmo, él está muy enfermo. Y están diciendo los enemigos: ya que se muera. Y dice: no, hombre, si Dios me pone la cama más blandita, si Él me cuida, si ahora es cuando me consiente, si Él viene a ayudarme, a sustentarme, Él me sustentará en el lecho del dolor. En el peor momento, ahí va a estar el Señor. No me va a dejar. Yo pensé en el pobre, Dios no me va a dejar. Cuando tu dolor se vuelve insoportable, puede ser quitado inmediatamente, porque tú un día extendiste tu mano al que lo necesitaba. De eso habla el pasaje. Cuando tu enfermedad aparezca, aunque sea terminal, podría ser arrebatada, quitada de tu vida para siempre, porque tú tuviste misericordia del pobre. De eso habla el pasaje. Hará tu cama más cómoda. Y mira que eso ya es mucho, ¿verdad? Porque, Dios mío, esas cosas son ataduras terribles. No sé si hoy le hace más daño la cama a los creyentes que los soldados romanos en el pasado. Pero Dios promete que hasta mullirá tu cama, como niño consentido. No como un enfermo moribundo, sino como un niño consentido por su padre. No como alguien abandonado a su suerte, sino como alguien favorito de Dios, al que le hace la vida feliz. Si hay aquí entre nosotros alguno que quiere vida de favorito, si hay alguno entre nosotros que quiere vida de privilegiado, si hay alguno entre nosotros que quiere esta clase de favor, dígale a Dios: yo pensaré en el pobre, cuando él necesite estaré allí, porque yo sé que cuando yo necesite, Dios estará allí. Bendito sea Dios. Amado, alguna vez podrías estar, te digo esto porque quiero librarte para que nunca te suceda, porque podría venir la enfermedad a tu familia y puedes evitarlo. Yo sé, vuelvo a decirlo, parece ilusorio. Todos tenemos que enfermar. Parece ilusorio evitarlo, pero el pasaje promete que si tú piensas en el pobre, tú tienes un presupuesto de ayuda, tú tienes misericordia hacia los demás, el día que venga la enfermedad te librará. El día que no encuentres de dónde pagar, se abrirán los cielos y sucederá el milagro y vendrá la provisión divina. Y dirás: pero ¿cómo sucedió? Fue Dios, amado, porque Dios, el mismo Dios que puede hacer que un cuervo le lleve comida, carne a Elías, es el mismo Dios que puede mover ángeles a tu favor para bendecirte, para hacerte bien. Y cuando parezca que no hay recursos, la gracia de Dios hará aparecer el recurso en tu propia mesa. Bendito sea el Dios. Él es bueno. Para todos aquellos que puedan encontrarse en una sensación de abandono: me rechazaron, me despreciaron, me abandonaron, me quedé solo, no tengo a nadie conmigo, me traicionaron. David está hablando de la traición. Cabe aclarar, la traición de David no era gratis, que le hicieron a David. Déjenme contarles un poquito del chisme de lo que pasó. David tenía un consejero, Ahitofel, el cual era, dice la Biblia, que consultarle a él era como la palabra de Dios, como consultar la palabra de Dios, así de real. Todo lo que él aconsejaba, así era. Sabio el hombre, la palabra de Dios. Y este hombre había acompañado a David desde que David era un jovencito, lo fue llevando hasta que David fue grande y fue rey, y era su principal consejero, un hombre verdaderamente sabio y capaz. Pero este hombre un día fue lastimado terriblemente por David. ¿Qué hizo David? Pues le gustó la vecina Betsabé y mató al vecino para quedarse con la vecina Betsabé. Mató a Urías. Pero Betsabé es nieta de Ahitofel.
Es la nieta de su consejero de confianza, de su hombre principal, del hombre con el que ha andado tantos años, de aquel que cuando habla aparece la palabra de Dios. Y Agitofel se lastimó tanto, le dolió tanto lo sucedido, que deja a David y se va con Absalón, hijo de David, en la planeación de quitarle el reino a David. Y funcionó, porque todo lo que ese hombre aconsejaba funcionaba, y lo traicionó. Y da el versículo famoso, creo que es el versículo 9, que habla acerca de la traición. El hombre en quien yo confiaba, con quien comía juntamente. Está haciendo referencia a Agitofel como una figura de Judas que traiciona a Jesús. Eso es un versículo usado en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la traición de Judas. También Judas se sintió lastimado cuando el Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Aquella vez que derramaron el perfume sobre él, y que Judas dijo: podía haberse vendido y dado por tantos denarios, 300 denarios, y dado a los pobres. La Biblia dice que dijo esto porque robaba de la bolsa, él era el tesorero. Entonces él se lastimó cuando el Señor lo reprendió. Agitofel se lastimó con algo más válido, lo que pasó con Betsabé. Pero independientemente de lo que sea, todo traidor se siente lastimado, por eso traiciona. Ningún traidor se le pone a decir: quiero ser un Judas y traicionar. No, tiene razones, tiene motivos. Cuando tú traicionas a alguien, te justificas de que estás haciendo lo correcto, haces argumentos y estableces una defensa de tu traición, pero sigue siendo una traición. En esas circunstancias, David es culpable. David merece lo peor. David podrían matarlo por adulterio, por asesinato, deshacerse de él. Todos pueden pensar en juzgarlo y destruirlo. Solo que David tiene, en todo su daño y en todo su mal, tiene una cosa a favor: yo perdoné, yo ayudé, yo levanté, restauré. David había sembrado tanta bondad en el que necesitaba, que cuando Dios vino a él, lo levantó y le dijo: no morirás, y volvió a darle oportunidad. Amado, podrías ser culpable en tu vida, podrías haber pecado y merecer las consecuencias, podrías haber tenido una vida desordenada hasta hoy, pero hoy estás escuchando la palabra de Dios que te dice: siembra amor y misericordia, porque el día que haga falta y el juicio venga sobre ti, se acordará nuestro Dios maravilloso de que tú también tuviste amor y misericordia, y tendrá misericordia contigo, juicio con misericordia, porque has tenido misericordia. Considérate a ti mismo también, bendito sea Dios. Alguien debe adorar a nuestro Dios. De eso trata este salmo. Es el mensaje del salmo. Convirtámonos en gente que le hace bien a los demás. No somos mejores que nadie, pero ¿qué te parece? Ayudamos a todos. En la medida que podamos, hagámoslo, amados. Quiero convencerte para que en aquel día que estemos en presencia de Dios, darte un gran abrazo y decir: gracias por haber oído la palabra. Valió la pena que estudiase, que buscara a Dios y te diese la palabra, porque la pusiste en práctica y vino recompensa sobre ti. Bendito sea Dios. Amado, concluyo con lo siguiente: tú no puedes sacar de una cuenta bancaria lo que no has depositado primero. Y eso es lo que le pasa a la mayoría. Claman sin haber depositado, piden perdón cuando no perdonan a nadie. Jesús dijo: el que no perdona no será perdonado. Tratan de buscar misericordia en Dios cuando ellos son duros con el resto. Quieren que el Señor pase por alto su falta, pero ellos señalan y no pasan la falta de nadie. ¿Cómo va a tener misericordia de ti? ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Uno tenía una gran deuda, vino con su señor: perdóname, y el Señor le perdonó algo millonario. Y él salió a apretar a un consiervo que le debía nada, por cuanto le debía: págame, y lo metió a la cárcel. Amado, aquel hombre se dio cuenta y se enojó con él. Lo que te hace la gente es nada. Perdona, ama, reconcíliate, trata bien. Es una locura encontrar personas que duran más de un día enojados. Es una locura. Es de corazones duros. No puede pasar eso entre nosotros. La Biblia es clara al decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Se va a terminar el día, se terminó lo que vivimos. Se acabó el enojo, se acabó el daño, hemos perdonado, todo está bien, porque dormirás, y es una figura de moriré, y en la mañana me levantaré como un resucitado que no tiene cuenta de males, que no está pensando en lo sucedido, que puede amar, bendecir y tiene la nueva oportunidad de una nueva vida, porque somos la iglesia. Siembra, amado, porque lo vas a necesitar. Métele a la cuenta de tu alma, a la cuenta de misericordia, de paz, de bendición, de intervención divina, de milagros. Visita enfermos, ayuda a ancianos, ten misericordia del que no tiene, dale a los que no tienen para comer, dale comida, atiende, viste a alguien, ayuda a otros. Pastor, no me alcanza. Por eso no te alcanza, porque ha vivido para ti. Cuando vivas para bendecir a otros, te sobrará. Pues la Biblia dice: el que retiene más de lo justo viene a pobreza, pero los que dan se les dará. Medida buena, remecida, rebosante darán en tu regazo. Te bendecirá el Señor, Él es bueno. A Yahvé presta el que da al pobre, no te abandonará. Vuélvete misericordioso, amado. Tienes una semilla extraordinaria de abundancia en esto que la palabra nos enseña. Ponte en pie, por favor. Acabas de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.